esta crisis tiene otra dimensión que va más allá de la situación económica. Hay algo que subyace debajo de esa situación económica y que marca también el devenir de esta crisis y la incapacidad que está demostrando la política española, la sociedad española, para superar esta tremenda situación que estamos viviendo. Y por ello es por lo que hemos procurado que en este curso estén personas que nos puedan hablar de aquellos años, que nos puedan hablar de la transición democrática, que nos puedan hablar de cómo hubo gentes, como también las hay ahora y como también las necesitamos ahora, que desde las convicciones democráticas, que desde la renuncia al uso de la violencia fueron capaces de abrir las puertas a la democracia en este país, a las libertades en este país. Bien, los primeros laboralistas, 1955-1965, simplemente aquí definir lo que significa abogado laboralista. Yo creo que estamos en un tiempo en donde ya se extiende la idea de abogado laboralista como experto en derecho laboral y de seguridad social. De hecho, si entras en Internet, hay múltiples asociaciones de abogados laboralistas que se llaman así porque son expertos en derecho laboral y en seguridad social. Pero desde luego, no es mi punto de vista. Y en algunos casos de otros compañeros abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista de España en su momento, ¿no? Porque para nosotros entonces, abogados laboralistas, éramos abogados que habíamos asumido un compromiso personal y colectivo de apoyo a todos los trabajadores y las trabajadoras en cualquier rama del derecho donde fuese necesaria nuestro apoyo, nuestra asistencia. Lo demás lo personalizo ya en el despacho de Atocha. Se crea en los años 73-74 un despacho muy amplio que llegó a tener en el 77 dos despachos distintos, dos edificios distintos, Atocha 49 y Atocha 55, porque el trabajo se dobló además por el apoyo de muchos de los que estábamos en Atocha al movimiento ciudadano, que implicaba un trabajo diferente, con una dimensión económica diferente, cosa que siempre fue conflictiva en los despachos, y además con el hecho de que de que era exigible tener que ir a los distintos barrios de Madrid a trabajar para las asociaciones de vecinos. Entonces, en ese sentido, se amplió a tener dos edificios distintos que hoy se mantienen, ¿no? Había una cierta especialización entre abogados laboralistas, en Atocha en concreto. En un primer momento, hasta el 76, trabajábamos sobre todo dos temas claves, como era la construcción, todo lo que era el asesoramiento a las cuadrillas de la construcción, incluso en algunos casos a los convenios colectivos de la construcción, y luego el asesoramiento al comité de empresa del Metro de Madrid, que era muy distinto porque era un trabajo muy técnico. Podéis imaginar que todo lo que es las condiciones de trabajo en el metro, e incluso las condiciones salariales, eran especialmente técnicas y entonces era mucho más complicado, ¿no? En 1976 el Partido Comunista abre la militancia de los abogados a un doble campo, o mejor dicho, a un doble campo. Es una militancia política y una militancia profesional también, de alguna manera. Y entonces ahí los abogados nos organizamos en tres áreas distintas. Los que están trabajando en el despacho, en el Colegio de Abogados de Madrid, los que trabajan en magistratura de trabajo y por tanto vinculados más al movimiento obrero, y los que trabajábamos en el movimiento ciudadano madrileño. Y digo trabajábamos porque esta es la clave del atentado, una de las claves del atentado de Atocha, es que los que estábamos en el despacho en aquel momento, salvo dos, uno porque entró por casualidad y otro porque estaba trabajando allí todavía, todos éramos los abogados de barrios del Partido Comunista de España. Esta era la clave de nuestro trabajo profesional entonces, en aquel momento en Madrid, el 24 de enero del 77. Y además, en el despacho de Atocha manteníamos ese triple compromiso colectivo, profesional, político y sindical. Sindicalmente estábamos todos en comisiones obreras, todos los abogados de Atocha, los que éramos miembros del despacho de Atocha. Profesional, en cuanto que el trabajo profesional lo llevábamos también colectivamente, era normal que si un trabajador, una cuadrilla de la construcción, era muy normal, entrase allí porque le habían despedido de la obra, entonces había 2 años para ser fijo de obra y justo antes de acabar los 2 años les echaban para no hacerles fijo de obra, se les planteaba una liquidación con todo lo que le corresponde al ser despedido, si el despido era legal o no, les podía recibir un abogado, el expediente lo podía trabajar otro abogado y al juicio podía ir otro abogado distinto. Es que realmente trabajábamos en equipo, ¿no?
Actualidades españolas. Faltan solo unas horas para que dé comienzo el proceso 1001. A las 10 de la mañana comparecen ante el Tribunal de Orden Público 10 compañeros sindicalistas en un juicio que fuentes jurídicas califican como el proceso político más importante de los últimos 3 años. Muchas cosas se ventilan en el proceso 1001. La libertad sindical, el derecho de los trabajadores a asociarse para defender sus intereses y, en cierto modo, el futuro político de los españoles. En el año 71 ya el Ministerio de Trabajo y el de Gobernación, los servicios secretos del régimen, hicieron un documento, un informe, que en comisiones posteriormente se le ha llamado los documentos del miedo. Y es porque, decían ellos, se designa con el nombre de comisiones obreras a unas organizaciones obreras opuestas al sindicalismo oficial que pretenden convertirse en un sindicato obrero de clase al margen de la legalidad. De esta manera, un tanto redundante, definían en 1971 los servicios de información internos de la dictadura de Franco, a la que, según ellos, principal fuerza contraria al régimen, una organización, añadían, que de actuar coordinadamente podía llevar al país a una situación de caos y a metas revolucionarias del más alto nivel, si el gobierno no empleaba los medios adecuados para impedirlo. Estábamos conquistando permanentemente, estábamos conquistando el derecho de huelga, haciendo huelga, estábamos conquistando el derecho a manifestarnos, manifestándonos, el derecho de asociación, asociándonos, y el derecho de reunión, reuniéndonos. Porque no había otra manera de enfrentarse a esa dictadura como no fuese así, dando ejemplo permanente. Entonces nos llenamos de procesos, éramos multireincidentes, muchos de nosotros éramos multireincidentes. Así que Cristina estaba cada 2 por 3 en los tribunales defendiéndonos, muchos de nosotros. En aquella reunión íbamos a discutir un documento que era muy interesante, un documento sobre la unidad del movimiento de masas. Sí, éramos, además de osados, yo me estoy echando piropos, pero es que lo tengo que hacer, de verdad, yo no... Además de osados, es que después hacíamos reflexiones de cara al futuro en profundidad, hacíamos documentos con una cierta profundidad. En aquel momento íbamos a discutir un documento perseguidos por la policía sobre el futuro del movimiento de masa, unitario de masa, sobre la unidad, siempre preocupados con la unidad del movimiento obrero, que cuando saliésemos de la dictadura no hubiese una división como había habido en España antes y como estaba en muchas partes de Europa. Y era nuestra sesión, íbamos a discutir un documento de un montón de páginas. Se había mandado como habíamos podido y la gente traía sus opiniones, sus rectificaciones. Y ese documento no lo pudimos discutir, porque nada más que nos reunimos allí, como habíamos visto cosas raras en el camino, dijimos que había que la reunión acortarla y rápidamente irnos, porque nos podían coger. Entonces yo salí el primero, los demás siguen allí, vámonos, vámonos. Pero es que tenemos que discutir, como siempre, éramos imposibles no teníamos remedio, porque había que irse rápidamente y ahí seguimos, y 10 minutos, y 12 minutos, y cuarto de hora. Total, que yo dije, me voy, y me fui. Llegué a la puerta, estaba la policía con la ametralladora allí, ya. Así que no pude salir. Me cago en la puta, me cogieron. Y entonces yo aproveché, digo, ¿esto qué pasa? Que los van a coger infragante. Salí corriendo por la escalera, y llegué a la habitación, la policía, y nadie se levantaba. Todos mirándome como si hubiera sido una aparición. Digo, yo, la policía, que estamos rodeados. Y ya empezaron a levantarse, pues, ¿cómo es? Estamos rodeados con ametralladoras y todo. Dice, bueno, y cada uno empezara a decir, ¿qué hacemos aquí? Pues, ¿cómo justificamos que hemos estado aquí? Cada uno diciendo una cosa. Tal. Aquí nos han dicho lo mismo, cada uno corrió para un lado y nadie se llevó una consigna concreta para justificar qué hacíamos allí en aquel convento tan alejado. Y nos metieron en el Carabanchel y a las 2 o 3 meses ya vino la petición fiscal de esos 162 años de cárcel por ser dirigentes de comisiones obreras y multireincidentes. Y a partir de ahí se inició la solidaridad, empezaron la gente a pedir nuestra libertad por todos lados y así nos metieron en Carabanchel, nos aislaron, para colmo, a los 10 nos aislaron, a 4 los que teníamos más condenas nos metieron en la sexta, en la famosa galería sexta, la más aislada de Carabanchel, y a los 6 restantes en la tercera galería, que era la más usual, ¿no? La más normal.
Tuvimos que luchar enormemente porque nos uniéramos para preparar el juicio, lo conseguimos al final, preparamos el juicio, y yo creo que eso, el juicio, hicimos 2 o 3 cosas bien. Una de ellas, tratar de reunir en los abogados toda la representación de las fuerzas políticas, es decir, era como dando a entender que la democracia o la traían todos los partidos, toda la gente de izquierda y de derecha, o la democracia no iba a venir, y si venía tenía que ser con el consenso. Ya ahí marcamos nosotros en la elección de abogados, imaginaros que estaba Gil Roble, Gil Roble padre, el de la Seda, el de la República, estuvo defendiendo a Paco el Cura, estaba Ruiz Jiménez, que fue ministro con Franco, y fue el que defendió a Marcelino Camacho, estaba gente de la democracia cristiana, por tanto, estaba de la judicatura, Marcial Fernández Montes, estaba Cosío, decano del Colegio de Abogados, monárquico de Don Juan, estaba Manolo López, del Partido Comunista, Cristina Almeida, que no sé dónde estaba entonces militando, también era tú del Partido Comunista también, estaba Papa Sauquillo, estaba así, tratamos de hacer todo el arco, estaba Enrique Barón, que era entonces del partido de Tierno Galván, ¿no?, del Partido Socialista del Interior, y faltaba el PSOE. En esa representación faltaba el PSOE. Bueno, pues ese juicio, como podéis imaginar, se celebró en las peores condiciones, porque antes de empezar ya habían matado a ETA, habían matado a Carrero Blanco. Y además creó un terror, es decir, nosotros pasamos miedo, pasamos mucho miedo. Los abogados, nosotros pasamos muchísimo miedo. Y además el presidente del tribunal, en un momento determinado, los abogados les dijo, bueno, esto ya no se suspende, se reanuda, pues se suspendió al principio. Pero no se suspende, además dejadme porque yo lo que tengo ganas es de salir a la calle con una pistola y matar a Rojo, ser el presidente del tribunal, orden público, señor Canovés, ¿no? Claro, pues las condenas de la petición fiscal de 162 años de cárcel se mantuvo impertérrita, incólume, y el día 27 de diciembre nos vino la confirmación de sentencia entre la Nochebuena y el fin de año. El Supremo, cuando rebaja tanto, yo pensando en ello, que de buena primera, ¿qué pasó? Porque el Supremo admite la mayor, el recurso de los abogados. Dice, no éramos dirigentes, porque multireincidentes estaba claro que sí éramos. Pero para rebajar la pena es que no éramos la dirección, no éramos dirigentes. Y el Supremo lo admite. Joder. Entonces yo pensando en eso, digo, aquí ya se bajó los pantalones, digo, aquí empieza la transición. Aquí empieza la transición. El Supremo hace así, se baja los pantalones, es que también ya está cagado. Ya quiere transacción, ya está jugando el futuro. Ya ha empezado el futuro. Para nosotros, ahí empezaba el futuro ya.